aquí para trabajar juntos con la presidenta Sheinbaum y su equipo. Temas de interés como la seguridad, la frontera y la migración. Alerta en México. Embajador militar de Estados Unidos convoca a Harfuch y apunta a Clara Brugada. La reunión no estaba en la agenda oficial. No se publicó en redes, no hubo comunicado diplomático, ni fotografía institucional. Pero ocurrió. Y su efecto resonó de inmediato en los círculos de poder de la Ciudad de México y en Washington. El embajador militar de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, decidió dar un paso inusual. No convocó a la jefa de gobierno electa, ni a la candidata oficialista para la capital. No. El llamado fue directo a Omar García Harfuch. El mensaje era claro. El escenario político y de seguridad en México ha cambiado. Los recientes asesinatos de operadores clave en la CDMX, en plena campaña electoral, activaron las alertas en Washington. La administración estadounidense considera que los niveles de infiltración del crimen organizado en estructuras políticas de varias entidades mexicanas han llegado a un punto crítico. Y en este nuevo tablero, Harfuch es visto como un interlocutor confiable, con capacidad real de acción. El encuentro se realizó en un espacio controlado por la misión diplomática norteamericana. La información, confirmada por fuentes cercanas a los servicios de inteligencia, revela que en la mesa se discutieron temas sensibles: redes criminales transnacionales, flujos de dinero ilícito hacia Estados Unidos y la necesidad de una nueva arquitectura de seguridad continental. En paralelo, desde el Congreso estadounidense llegó otra señal: el senador Marco Rubio aterrizó en México con una lista negra. Una serie de nombres vinculados, según agencias norteamericanas, a operaciones de lavado de dinero y protección institucional para cárteles. Entre esos nombres, según las filtraciones, figuran operadores cercanos a Clara Brugada. Este movimiento ha generado un terremoto político en la capital. De repente, Brugada quedó aislada en el tablero internacional. La señal es contundente: Washington no reconoce en ella un interlocutor válido en temas de seguridad. Y eso, en un contexto donde el crimen organizado busca consolidar su control territorial en varias alcaldías, es un mensaje que no pasa desapercibido. Por su parte, Harfuch emerge como la figura clave. Sin ser jefe de gobierno ni titular de una dependencia federal, hoy opera con respaldo directo de sectores estratégicos de la inteligencia y la diplomacia estadounidense. Es un escenario inédito. Un jefe policial convertido, de facto, en interlocutor de primer nivel en la agenda de seguridad bilateral. Este giro ocurre en un contexto aún más amplio. Washington impulsa una nueva doctrina de seguridad continental. Ya no se trata solo de cooperación antidrogas o control migratorio. La prioridad es frenar la expansión de redes criminales que lavan dinero en el sistema financiero estadounidense y que han penetrado procesos electorales en varios países del hemisferio. México, por su posición geopolítica, es pieza clave. Y dentro de México, la CDMX es un frente prioritario. Las agencias de inteligencia estadounidenses consideran que los recientes atentados en la capital son señales de una guerra soterrada entre facciones criminales por el control de territorios estratégicos, rutas de distribución, lavado de activos, control político. El asesinato de operadores vinculados a campañas locales fue el detonante. Washington interpreta estos hechos como un intento del crimen organizado de moldear el futuro mapa político de la CDMX. De ahí la urgencia en redefinir los canales de interlocución. Y en esa redefinición, Harfuch es la figura elegida. El impacto en el escenario nacional es inmediato. Sectores de la 4T ven con recelo este movimiento. La ausencia de Claudia Sheinbaum en la interlocución directa con el embajador militar fue interpretada como un mensaje político. Y la marginación de Clara Brugada en los diálogos de seguridad es aún más elocuente. En los próximos días, la presión se intensificará. Se esperan nuevas reuniones entre agencias estadounidenses y equipos de Harfuch. Además, la llegada de Marco Rubio con la lista negra abre otro frente: el riesgo de que operadores políticos mexicanos sean sancionados en territorio estadounidense, lo que podría tener consecuencias devastadoras en el tablero electoral y financiero. Mientras tanto, la ciudadanía observa con atención. Los recientes episodios de violencia en la capital han generado un clima de inquietud. Y en este contexto, el posicionamiento de Harfuch como figura central en la lucha contra el crimen organizado podría redefinir su perfil político. Porque más allá de su rol operativo, hoy se perfila como un actor con proyección nacional. Lo que viene es un reacomodo profundo en la relación bilateral en materia de seguridad. Un proceso que apenas comienza. Y que tendrá repercusiones en todos los niveles del poder en México. Tras la reunión con Ronald Johnson, los movimientos políticos en la CDMX se aceleraron. Al interior de Morena, el desconcierto fue evidente.
Algunos sectores vinculados a Clara Brugada interpretaron la decisión de Washington como una señal de desconfianza no solo hacia la candidata, sino hacia la estructura que la respalda. Se empezó a hablar de un veto tácito por parte de Estados Unidos. Y aunque oficialmente nadie lo reconoce, las filtraciones desde círculos diplomáticos norteamericanos son claras. Washington no dialogará con actores percibidos como cercanos o vulnerables al crimen organizado. En este nuevo escenario, el pragmatismo se impone. Y Arfuch, por su perfil técnico, su trayectoria en seguridad y sus conexiones internacionales, se convierte en el interlocutor natural. El respaldo que está recibiendo Arfuch no es casual. Desde hace meses, agencias como la DEA, el FBI y el Departamento del Tesoro han intensificado su cooperación con él. Reportes confidenciales indican que Arfuch ha compartido información clave sobre redes de lavado de dinero y estructuras criminales operando en la CDMX y en otras entidades. Este nivel de colaboración es inédito. Nunca antes un jefe policial mexicano había operado con tal grado de interlocución directa con agencias estadounidenses, sin pasar por los filtros de la Cancillería o de los órganos de seguridad nacional. Mientras tanto, la figura de Marco Rubio añade un nuevo elemento de presión. Su llegada a México con una lista negra de operadores políticos vinculados al lavado y al crimen organizado no es un simple gesto simbólico. Es un aviso. Estados Unidos está dispuesto a utilizar herramientas de presión económica y diplomática para frenar la expansión de estas redes. Las posibles sanciones que se derivarían de esta lista negra podrían tener un impacto demoledor en el sistema político mexicano. Cuentas congeladas, restricciones de viaje, investigaciones internacionales, el costo para los actores implicados sería enorme. En este contexto, la posición de Clara Brugada se debilita. Aislada en el plano internacional, enfrentada a una ola de cuestionamientos internos y con operadores bajo la lupa de agencias extranjeras, su margen de maniobra se reduce cada día más. Por el contrario, Arfuch capitaliza este escenario. Su imagen pública se fortalece. Y más allá de los círculos de seguridad, su figura comienza a proyectarse como un referente de orden y estabilidad en un contexto político cada vez más volátil. No es casual que en los últimos días sectores empresariales y financieros hayan comenzado a acercarse a su entorno. Para los grandes capitales, la estabilidad es prioritaria. Y en este momento, Arfuch representa, para muchos, la única garantía de que la CDMX no se convierta en un escenario de disputa abierta entre el crimen organizado y el poder político. El respaldo internacional también juega un papel clave. Washington no oculta su apuesta: consolidar una alianza con figuras capaces de contener la expansión criminal en la región. Y en este esquema, Arfuch es visto como un socio estratégico. Lo que viene no será fácil. La resistencia política será feroz. Sectores radicales de la 4T ya ven en Arfuch un factor de desestabilización interna. Algunos lo acusan de operar al margen de las estructuras oficiales. Otros temen que su creciente influencia termine por alterar los equilibrios internos del movimiento. Pero los hechos son claros: en el tablero de seguridad regional, Arfuch ya juega en otra liga. Y su interlocución directa con el aparato de seguridad de Estados Unidos marca un antes y un después en la relación bilateral. El futuro inmediato traerá más reuniones discretas, más presión diplomática, y posiblemente, nuevas filtraciones que profundicen las grietas en el bloque político dominante en la capital. El escenario está en movimiento. Y en este nuevo juego de poder, Arfuch ha dejado de ser un simple jefe policial. Hoy es un actor clave en la redefinición del equilibrio político y de seguridad en la CDMX y en el país. Mientras los engranajes de este nuevo tablero de poder se ajustan, los efectos colaterales ya comienzan a sentirse en varios niveles de gobierno. No solo en la CDMX, sino en otras entidades donde las redes del crimen organizado han buscado influir en los procesos políticos. El mensaje de Washington es contundente: el tiempo de la tolerancia terminó. Y esa es la razón por la cual la reunión entre el embajador militar Ronald Johnson y Omar García Arfuch ha generado tanto ruido en los círculos de inteligencia y seguridad. Desde hace años, agencias como la DEA y el FBI han advertido sobre la evolución de los cárteles mexicanos. Ya no se trata únicamente de tráfico de drogas. Hoy las organizaciones criminales controlan amplias redes de extorsión, secuestro, robo de hidrocarburos y, sobre todo, lavado de dinero. Su capacidad de corromper estructuras políticas y de financiar campañas electorales es cada vez más sofisticada. En este contexto, la elección de Arfuch como interlocutor estratégico tiene sentido. A diferencia de otros actores políticos, su trayectoria está cimentada en la operación táctica contra el crimen organizado. Ha dirigido investigaciones que han desmantelado células clave y ha establecido canales de cooperación directa con sus contrapartes internacionales. Por otro lado, el vacío que deja Clara Brugada en el terreno de seguridad genera incertidumbre.
Al no contar con el respaldo de los sectores que hoy marcan la pauta en la agenda de seguridad bilateral, su capacidad de gestión se ve limitada. Este aislamiento es aún más evidente si se considera que en los próximos meses, Estados Unidos planea desplegar nuevas iniciativas de cooperación regional. Se habla de la creación de una fuerza de tarea conjunta enfocada en el combate al lavado de dinero y de un mayor intercambio de inteligencia para frenar las operaciones financieras del crimen organizado. En todas estas iniciativas, la figura de Harfuch es central. No solo por su experiencia, sino por la confianza que ha logrado construir en los últimos años con los interlocutores internacionales. Además, el contexto político global también influye. En Washington existe una creciente preocupación por la estabilidad democrática en América Latina. Y en este esquema, México ocupa un lugar estratégico. La penetración del crimen organizado en los procesos electorales es vista como una amenaza directa a la gobernabilidad de la región. Por ello, la doctrina de seguridad continental que se está gestando va más allá de los acuerdos tradicionales. Se trata de un rediseño profundo de las estrategias de cooperación, con énfasis en la transparencia, el fortalecimiento institucional y la depuración de estructuras políticas contaminadas por el dinero sucio. En este nuevo escenario, el rol de Harfuch es más relevante que nunca. No es casual que su perfil público haya sido cuidadosamente proyectado en las últimas semanas. Las entrevistas, los encuentros discretos con actores clave del sector empresarial, y ahora, la interlocución directa con el aparato diplomático y militar de Estados Unidos, son parte de una estrategia que busca consolidarlo como el ancla de estabilidad en un entorno cada vez más volátil. Mientras tanto, en los pasillos del poder, el nerviosismo crece. Los operadores políticos vinculados a redes de lavado y protección criminal saben que el margen de maniobra se reduce. La posible activación de sanciones económicas y judiciales desde Estados Unidos podría desatar una verdadera purga en ciertos sectores. Y es que más allá de la política interna, la presión internacional es ahora un factor determinante. Los tiempos de la simulación quedaron atrás. Y el nuevo juego de poder exige resultados concretos. Harfuch lo sabe. Y por eso, cada paso que da está cuidadosamente calculado. La reunión con Ronald Johnson es solo el inicio de un proceso que podría redefinir por completo la arquitectura de seguridad en México. Lo que está en juego es mucho más que una elección local. Es la capacidad del Estado mexicano para recuperar el control de sus instituciones y frenar la expansión de un poder criminal que ha cruzado todas las fronteras. El reloj avanza. Y en este nuevo tablero, Omar García Harfuch ha dejado de ser un jugador más. Hoy es la pieza clave en la partida que definirá el futuro inmediato de la seguridad en México. En paralelo a estos movimientos estratégicos, en el Congreso de los Estados Unidos crecen las voces que piden endurecer la supervisión sobre los flujos financieros que atraviesan la frontera sur. El propio Marco Rubio, en reuniones recientes con funcionarios de la Embajada estadounidense en México, ha insistido en que las redes de lavado vinculadas a cárteles mexicanos representan una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos. Este discurso ha comenzado a permear en las agencias regulatorias y en el propio Departamento del Tesoro, que ya prepara una serie de reportes que podrían derivar en sanciones concretas. Entre los nombres que circulan en los borradores preliminares figuran empresarios, operadores políticos y exfuncionarios cuyas fortunas no cuadran con sus ingresos legales. En este contexto, el distanciamiento de Washington respecto a Clara Brugada adquiere otra dimensión. La percepción en el ala dura del Congreso estadounidense es que ciertos sectores políticos en México no han hecho lo suficiente para depurar sus estructuras. Y en esa lógica, prefieren apostar por actores con un historial más sólido en la lucha contra el crimen organizado. La figura de Harfuch encaja en ese perfil. No solo por su trayectoria en la Policía Federal y en la Secretaría de Seguridad de la CDMX, sino por su capacidad de articulación con agencias internacionales. Es un operador que entiende el lenguaje de la seguridad transnacional y que ha demostrado resultados tangibles. Por esta razón, su reunión con el embajador militar Ronald Johnson no fue un hecho aislado. Se inscribe en una estrategia más amplia, consolidar alianzas con figuras que puedan garantizar un enfoque eficaz y coordinado en el combate a las redes criminales. Dentro del propio aparato de seguridad mexicano, este movimiento ha generado reacciones encontradas. Algunos sectores ven con buenos ojos la consolidación de Harfuch como interlocutor estratégico. Otros temen que su creciente proyección termine por desplazar a actores tradicionales en la toma de decisiones. Pero más allá de las resistencias internas, la dinámica internacional es la que marca el ritmo. Y en este escenario, la presión desde Washington no hará sino aumentar en los próximos meses. Además, las elecciones en Estados Unidos añaden otro factor de presión. Los temas de seguridad fronteriza y combate al crimen organizado figuran entre las prioridades del debate político. Y eso significa que cualquier avance o retroceso
en la cooperación con México tendrá repercusiones en el tablero electoral estadounidense. Por ello, la consolidación de Harfuch como socio confiable es vista como una inversión estratégica. Washington necesita resultados que pueda mostrar a su propio electorado. Y para lograrlo, requiere interlocutores eficaces al sur de la frontera. Mientras tanto, en la CDMX, el reacomodo político es cada vez más evidente. Sectores empresariales que hasta hace poco mantenían una postura neutral, ahora comienzan a alinearse con el entorno de Harfuch. La prioridad es clara: garantizar estabilidad y proteger inversiones en un contexto de creciente volatilidad. El futuro inmediato traerá más reuniones discretas, más acuerdos informales y probablemente nuevos anuncios en materia de cooperación bilateral. La arquitectura de seguridad continental que Washington impulsa no se construirá de la noche a la mañana. Pero los primeros cimientos ya están puestos. Y en ellos, la figura de Harfuch ocupa un lugar central. En este nuevo tablero, el margen de error es mínimo. Cada movimiento será observado con lupa. Y el equilibrio entre los intereses internos y las exigencias externas será cada vez más difícil de mantener. El reto para Harfuch será doble: consolidar su rol en el plano internacional sin descuidar el complejo escenario político interno. Porque en un contexto donde las lealtades cambian rápido y las presiones son múltiples, el liderazgo efectivo requiere no solo capacidad operativa, sino también una visión estratégica a largo plazo. Lo que está en juego no es solo el control de la seguridad en la CDMX. Es el modelo de gobernanza que México ofrecerá en los próximos años. Y en ese modelo, las alianzas que hoy se tejen en la sombra definirán el rumbo del país. Mientras la presión diplomática aumenta, en los pasillos del poder mexicano crecen las tensiones internas. La figura de Harfuch, que hasta hace poco era vista como un perfil técnico al servicio de la seguridad, hoy se ha transformado en un actor político con peso propio. Y eso incomoda a varios sectores dentro y fuera de la administración federal. Los más cercanos a Claudia Sheinbaum observan con cautela el ascenso de su antiguo jefe de policía. Aunque en público mantienen el discurso de unidad, en privado reconocen que el respaldo explícito que Harfuch recibe de Washington altera los equilibrios internos del movimiento. Nadie esperaba que, a estas alturas, un funcionario de seguridad se convirtiera en pieza clave del ajedrez político bilateral. Por su parte, el círculo de Clara Brugada enfrenta una situación aún más delicada. La falta de interlocución con los sectores de inteligencia y seguridad de Estados Unidos deja a su proyecto político en una posición de desventaja. Y a medida que nuevas investigaciones avanzan, tanto en México como en agencias extranjeras, el aislamiento de Brugada se hace más evidente. La reciente visita de Marco Rubio ha encendido aún más las alarmas. Su presencia no fue meramente protocolaria. Se reunió con representantes de la comunidad empresarial, con funcionarios de la embajada estadounidense y, según filtraciones, con asesores cercanos a Harfuch. En todas estas reuniones, el mensaje fue claro: la lucha contra el lavado de dinero y la infiltración del crimen organizado será una prioridad en la nueva agenda de cooperación bilateral. Esta postura endurecida no deja espacio para medias tintas. Los actores políticos que no puedan demostrar un compromiso real y efectivo contra estas redes quedarán fuera de los canales de interlocución con Washington. Y eso, en un contexto donde el apoyo internacional es clave para la gobernabilidad, es un costo que pocos pueden permitirse. Al mismo tiempo, las agencias de inteligencia estadounidenses han intensificado su monitoreo sobre el flujo de dinero en campañas locales. Informes preliminares señalan patrones sospechosos en varias alcaldías de la CDMX. Y aunque los nombres aún no se han hecho públicos, el ambiente en el círculo político es de nerviosismo creciente. Harfuch, consciente de este escenario, ha reforzado sus canales de comunicación con los organismos de seguridad estadounidenses. En los últimos días, ha sostenido reuniones privadas con representantes del FBI y de la DEA. El objetivo: consolidar una estrategia conjunta que permita anticipar y neutralizar las operaciones del crimen organizado en el ámbito político. Estos movimientos fortalecen aún más su perfil como interlocutor privilegiado de Washington. Pero también lo colocan en el centro de una compleja red de presiones y expectativas. Desde sectores empresariales hasta agencias internacionales, todos esperan que su liderazgo sea capaz de garantizar estabilidad en un contexto cada vez más incierto. Mientras tanto, en la opinión pública, la figura de Harfuch sigue ganando terreno. Encuestas recientes muestran un incremento en su nivel de aprobación, especialmente en segmentos urbanos preocupados por la seguridad. La percepción de que es un funcionario eficaz, con capacidad de interlocución internacional, lo posiciona como un referente de estabilidad en un entorno político marcado por la fragmentación. Hoy, el país observa con atención. Porque lo que está en juego es mucho más que una elección o una coyuntura política. Es la capacidad de México para recuperar el control de sus instituciones,
para frenar la corrupción que ha corroído sus estructuras, y para consolidar un modelo de gobernanza que priorice la seguridad, la legalidad y el bienestar de su gente. El reloj avanza. Y en esta nueva partida, cada movimiento cuenta. Las próximas semanas serán decisivas. Y tú, como ciudadano, serás testigo de cada paso. Porque esta historia apenas comienza.